que a mí me sirve. Muy bien. Y tratar de tomar aquello que a mí me sirve para mi vida, ¿verdad? Yo creo que todos ustedes están de acuerdo en eso, y entonces Santa Teresa nos puede iluminar muy bien. Ella define la oración como tratar de amistad, estando muchas veces a sola con quien sabemos nos ama. Vamos a desmenuzar un poquito esta definición. Primero habla de trato de amistad. Ella considera a Jesús como hombre. Además de considerarlo como Dios, lo considera como hombre, porque lo ve más cercano a ella. Lo ve como un amigo muy presente en su vida, en todo lo que ella hace y vive. Ese hombre, ese Jesús hombre que acompaña en los momentos tanto difíciles como buenos, alegres, momentos lindos. Porque si lo vemos solo a Jesús como Dios, lo sentimos más bien lejano, ¿verdad? Entonces ella hacía siempre presente a este Jesús que se encarnó y que vivió entre nosotros y como nosotros. Para Teresa la oración, entonces, es un encuentro personal con Cristo, un encuentro personal, un trato de amistad con Él. Es ese amigo que transforma la vida. Ella nos dice en el libro de su vida, procuraba lo más que podía traer a Jesucristo dentro de mí presente, y esta era mi manera de oración. Fíjese qué simple era para ella orar, ¿no? Era traer a Jesús dentro, ¿no? Y sentir la presencia de Él. Después vamos a ir desmenuzando un poquito más esta realidad que ella vivía, ¿no? De presencia, de sentir a Jesús presente. Por supuesto que era su amigo, pero lo buscaba presente en ella, en su interior, por la fe. Porque cualquiera de nosotras o de nosotros tenemos un amigo, una amiga, y la tenemos presente físicamente, diríamos, ¿no? A Jesús lo podemos tener muy presente también, pero por la fe, por esa convicción de que Él está. Pero ella lo sentía especialmente muy presente también en la Eucaristía. Ella en el mismo libro de la vida nos va a decir, siempre tornaba a mi costumbre de holgarme con el Señor, en especial cuando comulgaba. ¿Qué significa holgarse con el Señor? Es sentir gozo, es sentir la emoción que produce el encuentro con ese amigo Jesús. Ella decía que con ese amigo se podía hablar todo, porque él escucha, él comprende. Ella se sentía escuchada y comprendida por ese amigo. Como vemos entonces, ese trato de amistad le viene a ella muy fuerte de sentir muy cerca de ella ese amigo. También dice tratar de amistad estando muchas veces a sola. Ella, para poder estar en contacto con este amigo, buscaba momentos de silencio, momentos de oración, momentos de estar con él, como hacemos nosotros con nuestro amigo, ¿no es cierto? De comunicarnos, de entrar en comunión con él. Y para esto ella buscaba esos momentos de silencio. Pero también lo tenía presente
en los momentos en que ella trabajaba, porque Santa Teresa salió mucho de su convento, porque al ser fundadora se manejaba en carreta buscando lugares donde instalar sus pequeños conventos, sus pequeños palomares, y organizar toda la comunidad de ese nuevo convento que habría. Para ella entonces era crear dentro de esa actividad, también crear un silencio interior que le permitiera también comunicarse con ese amigo. Entonces, como vemos, el estar muchas veces a sola no era solamente en un momento de silencio, que es importantísimo, buscarse ese momento de silencio, sino también a través de sus actividades. Incluso ella decía, entre los pucheros anda Dios. Para ella puchero eran los elementos de la cocina, ¿no? O sea que puedo estar cocinando, pelando una papa, y remitirme hacia adentro donde está ese Jesús. Entonces ella creaba esa soledad interior que le permitía ser consciente de esa presencia. Era un segundito, un segundo podríamos decir, en que ella traía a ese Jesús hacia ella. La definición también dice, bueno, tratar de amistad, estando muchas veces a sola, con quien sabemos nos ama. Esto para Teresa de Jesús es fundamental. Porque Teresa, ella dice que se descubre muy limitada, utiliza un término que es ruin, débil, limitada, ¿no? Pero ella decía que muchas veces he pensado espantada en la bondad de Dios, en su amor y en su misericordia conmigo. O sea que ella, a pesar de sentirse poca cosa, sentía que lo importante era que Dios era lo fuerte, lo grande, lo bondadoso, que es la que la va a sostener a ella, ¿no? Y esa experiencia de sentirse amada por Dios, le lleva a tener una relación amorosa con Dios a través de su oración, de gozar de esa presencia de Dios en ella, porque ella tenía la convicción y la certeza de que ella estaba habitada por Dios, porque Dios vivía en su interior. Y esto es una realidad muy importante que tenemos que tenerla en cuenta, ¿no? Creo que nos hace bien en todo momento, ¿no? Sentir que nosotros fuimos engendradas, y desde ese momento en que nos engendraron, Dios está en nosotros, está presente, fue haciéndonos crecer lentamente. Entonces experimentar esa presencia de Él es muy importante para el momento de nuestro encuentro con Él. Esto es directo de la parroquia. Es una monja carmelita que... Esa relación con Dios a través de la oración, ella se sentía capacitada también para el sentirse amado por Dios, sentirse amada por Dios, la capacitaba a ella también para amar. Y el amor, nosotros sabemos que el amor es algo dinámico, no es nada estático, ¿no es cierto? Te lleva a buscar la comunión con el otro ser, con la otra persona. Y esta capacidad para amar, ella dice que
la tiene con Dios, pero también la capacidad de amar con todos los hermanos. Entonces, como vemos, la oración en Santa Teresa depende mucho de su experiencia amorosa con Dios, de sentirse amada con Dios, de sentirse que la escucha, que la acompaña, que la sostiene, que es todo en la vida de ella. También a nosotros el gozo de una amistad así nos puede llevar a tener una relación amorosa con Dios, igual que lo tenemos con una persona. Saben que a mí me gusta lo que dice Maximiliano Herray, que nosotros como seres humanos, el tener una experiencia fuerte de una amistad humana, de una amistad verdadera, nos puede llevar también a crecer en esta amistad con Dios. Y ese crecimiento se va a lograr a través de la oración, claro, y del contacto permanente con Él. Vamos a pasar ahora un poquito a nuestra vida. ¿Qué nos dice Teresa para nosotros, para nosotras? Todos ustedes son laicos, ¿no? Y bueno, y el padre y las carmelitas que están allí, que somos consagrados, pero todos somos cristianos, ¿no? Bautizados, y todos estamos llamados como Santa Teresa a esta comunión con Dios. Entonces vamos a ver un poquito nuestra vida. ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Por qué muchas veces nos tendríamos que preguntar, ¿no? ¿Por qué muchas veces no podemos llegar a esa relación profunda con Él? Con ese Dios que es amor, que es misericordia, que es bondad, ¿no es cierto? Que es lo que decía Santa Teresa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Somos capaces, nos podríamos preguntar, de estar con Él, de escucharlo, de gozar de su presencia, o simplemente nos acercamos a Él para rezarle, para pedirle, para sentirnos bien. ¿Cuál sería nuestra actitud frente a este Dios que nos ama tanto? Miren, sin ser totalmente nosotros conscientes, llevamos muy dentro nuestro una imagen a veces un poco distorsionada de Dios, una imagen un poco negativa. No sé si a usted le pasa, pero a todos nos ha pasado que la formación de nuestros padres, de nuestros catequistas, de los religiosos que nos formaron, por ahí nos dieron la imagen de un Dios un poco lejano, ¿verdad? Un Dios que quizás nos miraba para juzgarnos, para condenarnos, un Dios que muchas veces te decían, y no sé si Dios te va a perdonar lo que hiciste, ¿no? O un Dios que creemos todavía que al malo Dios lo castiga, porque claro, él hizo cosas malas y entonces puede recibir el castigo de Dios, ¿no? Algunos creen que Jesús es un poco sádico también en el sentido que nos pide grandes sacrificios, que le demos grandes sacrificios para que Él nos dé lo que nosotros necesitamos. Es el Dios muchas veces de mi propiedad, que lo hago a mi imagen, como a mí me parece, ¿no? No lo que es realmente Dios. Pero tampoco Dios es esa persona bonachón que podemos hacer con Él lo que queremos, ¿no? Quizás muchos de ustedes están pensando, bueno, yo ya cambié esta imagen de Dios que me dieron.
pero a veces queda resabios dentro nuestro. Yo después de muchos años de vida religiosa, que hice un retiro muy profundo sobre esto, me di cuenta que quedaba dentro mío todavía algún resabio de esta formación. Porque uno cambia la mente, pero también tiene que cambiar el corazón, de sentir a Dios de otra manera. Y es muy importante para poder acercarnos a Él con la oración, descubrir a este Dios que nos enseña Jesús, ¿no es cierto? Que es el Dios verdadero. Y que es también el Dios que vivió y que experimentó Santa Teresa y tantos otros santos, ¿no? Yo hablo de ella como carmelita y porque es la que nos ilumina hoy, pero yo creo que todos nuestros santos, sobre todo los místicos, descubrieron a este Dios tan cercano, ¿no? Tan cercano que está dentro nuestro, ¿no? Que está con nosotros, que camina no solamente a nuestro lado como nos enseñaron, sino que camina con nosotros. Es un Dios que comprende y que nos regala miles de cosas, de capacidades, que muchas veces nosotros no somos conscientes de todo lo que Dios nos regala. Sintetizando un poquito este Dios que nos muestra Jesús y el cual nosotros necesitamos descubrir, es el Dios Padre, ¿no? Ese Padre que recibe con los brazos abiertos al Hijo que malgastó su herencia. Es el Dios también compasivo que cura las dolencias físicas, que cura las dolencias morales, espirituales, que perdona, que descubre las necesidades de sus hermanos. Ese Dios que nos quiere como somos, que quizás no mira tanto nuestro pecado, sino que mira nuestra persona, como le pasa a una madre, a un padre con sus hijos, ¿verdad? A veces el cariño es más fuerte cuando el hijo se ha ido de la casa, porque siente su ausencia, porque no lo puede tener cerca, no lo puede acompañar, porque no sabe lo que está viviendo, ¿no? Y Dios Padre también es ese que deja las 99 ovejas y se va a buscar la que está perdida, ¿no? Lo que pasa es que nosotros analizamos a Dios con nuestra mente tan limitada y quizás tan mezquina, ¿no? Pero Dios perdona generosamente. En el Evangelio nos dice muy bonito, ¿no? Que nos puede ayudar mucho. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Le dice el Padre a Jesús y también nos lo dice a nosotros. Tú eres mi hija, mi hijo amado. Ese Dios que experimentó Jesús es el que está en lo profundo de nuestro ser. Y por supuesto que es aquel que en silencio va transformando a nuestra persona. Simplemente Él necesita que nosotros estemos abiertos para ir cambiando nuestra vida. La oración en Santa Teresa es una oración transformante. Después vamos a ver qué es lo que expresa ella, ¿no? Pero tiene que ser una oración transformante, porque el encuentro con ese Dios que me ama tiene que ser transformante en el sentido que yo me tengo que dejar transformar. Y nosotros sabemos que muchas veces tenemos limitaciones que decimos, bueno, yo me comprometo que voy a cambiar, voy a tener otra relación distinta, y después vuelvo a caer en lo mismo, ¿no? Y me cuesta mucho hacer ese cambio. No sé, a mí me pasó muchas veces por experiencia que digo, Señor, yo no puedo cambiar esto en mí.
¿por qué no me lo cambias? Y estar abierta y disponible para que Él sea el que me cambie, el que me transforme. Y eso se puede hacer a través de la oración como trato de amistad. Esta oración de contemplar a este Jesús que está en mí y está también en los hermanos, en los demás. Este Dios que nos muestra Jesús también es el Dios, yo diría, sembrador. Hay un autor que dice que Jesús esparce la semilla en todos los seres humanos. Esparce la semilla de bondad, de misericordia, de belleza, de asombro, de experimentarlo dentro nuestro. Esparce la semilla de la luz del espíritu, de la ternura, de la paz, de la paciencia, de la fe, de la esperanza, del amor, de la alegría y tantas otras cosas que podemos agregar aquí. Qué lindo es pensar que Dios siembra en nosotros tanta belleza. Somos tan ricos. Yo creo que si nos diéramos cuenta de esto, en nuestra oración pasaríamos agradeciendo lo que Él nos regaló y lo que Él nos regala permanentemente. Desde luego que somos nosotros, a través de la oración y de ese encuentro de comunión con Él, lo que vamos a hacer que todas estas capacidades que Él nos ha dado den su fruto, que se explayen, que se manifiesten, que se vaya siendo parte de mi vida. Porque, bueno, si estamos en contacto con Él, Él lo puede hacer, ¿no? Para nosotros es algo un poco, diríamos inalcanzable, pero con Él todo lo podemos, ¿no? Todo lo podemos. ¿Cómo puedo hacer entonces para cambiar esta imagen de Dios y sentir que Él es mi Padre, que es mi hermano, que es mi madre? Santa Teresa dice que no basta rezar, sino, como decíamos antes, escucharlo en el silencio del corazón y descubrir qué es lo que quiere de mí, cuál es mi camino. O sea que Él, en este momento de silencio, Él puede ir indicándome qué es lo que quiere de mí. Santa Teresa dice que es importante estar con Él. Buscar momentos de silencio para estar. Y verdad que esto exige una opción muy grande, ¿no? El estar no significa solamente estar en la iglesia, estar ante el Santísimo, que es algo muy importante, pero el estar en silencio también lo puedo buscar en mi casa. También lo puedo buscar, por ejemplo, en un viaje. Lo puedo buscar quizás en mi trabajo, ¿no? Yo nunca me olvido de una pareja que formaba parte de nuestros grupos de oración y tenían una guagua muy pequeña y ellos querían realmente orar. Y entonces se comprometieron mutuamente a que él cuidara la guagua durante media hora. Ella se encerraba en un cuarto y si no tenía cuarto se encerraba en el baño y allí con los ojos cerrados oraba al Señor, ¿no? Se encontraba con ese Dios y después viceversa. Esto nos muestra cómo, porque ustedes me dirán, bueno hermano, usted tiene sus momentos de oración y es verdad, nosotros tenemos esos momentos de oración en que todas estamos en silencio, estamos juntas y eso es una fuerza, el estar juntas, el sentir que hay otros orando conmigo.
Por eso es importante los grupos de oración, el estar todos presentes con Dios, ¿no? Pero solos también podemos, porque el mismo Dios es el que nos anima. Entonces, claro que esto lleva renuncia, ¿verdad? Supone renuncia de cosas que me gustan, no sé, a lo mejor la televisión, el internet, bueno, tantas cosas, cada uno sabe, ¿no? Lo que Dios le puede pedir. Santa Teresa dice que en ese momento de estar con Él es importante mirarle a Él, mirarle a Jesús, contemplar la vida de Jesús, contemplar sus actitudes, porque ese contemplar, ese mirarle a través de la palabra, es el que nos va a llevar a estar en contacto con Él. Me gusta mucho de una persona que propone, cuando se lee un texto evangélico, meterse en la escena de ese Jesús. Por ejemplo, en la... ¿Sí? Ay, no sé. ¿Me escuchan ustedes? Sí. ¿Sí? Sí, hermana, la escuchamos bien. Sí, ahora sí. Sí. Me dicen mis hermanas que quedé pegada. No, pero fue un ratito nomás, fue un ratito. Ah, ya. Bueno. Si quedo Ahora sí. pegada me hacen una seña. Bueno, estaba diciendo que es importante en estos momentos de silencio orar con la palabra, ¿verdad? Que siempre se debe partir de la palabra. Porque la palabra es la que nos lleva a conocer más a Jesús, porque a toda persona, para poder quererla hay que conocerla, y después en la relación y en ese conocimiento se va despertando ese amor y esa amistad. Hay una persona que ya no me acuerdo quién, que propone meterse en la escena de Jesús. No sé, voy a poner un ejemplo. Cuando le traen la pecadora adúltera, o cuando está Zaqueo encima del árbol esperando para ver a Jesús. Ponerme en el lugar de la persona. ¿Y qué es lo que me dice Jesús a mí? ¿Me dice lo mismo que a él? ¿Qué es lo que me dice? Y si yo me quedo allí en esa escena, mirando a Jesús, Él me va a hablar. Porque lo estoy contemplando, no le estoy hablando, porque nuestras oraciones muchas veces son monólogos. Hablo, ¿verdad? Pero ¿cuándo escucho? Solo puedo escuchar en el silencio. Y ese silencio contemplando. Puedo contemplar de muchas maneras. Este texto, el meterme en la escena de Jesús, es una manera de contemplar. Pero hay muchas otras maneras. Pero esta es importante porque parte de la palabra y nos ayuda a conocer más a Jesús. También es importante dejarse mirar por Jesús. Porque sabe que en el silencio Jesús nos ayuda a descubrir quiénes somos nosotros. Santa Teresa habla mucho del autoconocimiento. Y ella dice que a través de la oración ella descubrió quién era ella, cómo era ella, por qué era lo que era, por qué era tan débil, tan ruin, porque ella en un momento se había alejado de su vida contemplativa, se había dedicado mucho a las amistades hacia afuera, ¿no? Entonces ella dice que es muy importante tener conciencia de nuestros errores, de nuestras limitaciones, del por qué soy así, qué me está afectando, el por qué no puedo cambiar,
Eso por supuesto que lleva un trabajo de bastante, de estar, ¿no? De estar con Él para que Él me vaya iluminando. No es un peso, es una liberación, porque cuando uno se descubre como es importante aceptarse como es, y es importante entregar todo eso que soy a Dios, como decía antes, para que Él vaya haciendo su obra en nosotros. También podemos estar con Él solo amándole, sintiendo también su amor. Porque yo creo, no sé, hay muchas personas que también lo dicen, muchos carmelitas, que el amar a Dios viene de experimentar su amor, porque Él nos amó primero, ¿verdad? Él nos ama, y como consecuencia de ese amor, nosotros podemos amar. Él nos capacita para amar, y la relación con Él nos da esa capacidad. Y por supuesto que si nos da la capacidad de amarle a Él, también nos da la capacidad de amar, de aceptar a los hermanos. Santa Teresa dice que en la oración no hace falta hablar mucho, ni tampoco pensar mucho. Hace falta amar mucho. O sea que el diálogo que ella tiene con Dios es a través del amor, ¿no? Ahí es donde se puede entrar en comunión con Él. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos orando? Antes decíamos que la oración era transformadora. Yo he profundizado bastante en estos temas y he encontrado en muchos teresianistas y en muchos espiritualistas, diríamos, diciendo que yo me doy cuenta que estoy orando, esa oración como trato de amistad, cuando voy descubriendo que mi vida va cambiando, que mi relación con los demás es distinta, que mi relación en el hogar o en el trabajo es distinta. En la iglesia, si estoy comprometida en la iglesia, tiene que cambiar mis actitudes. Por eso es importante preguntarse, ¿no? Si la oración cambia mi manera de vivir, si mi oración cambia mi fe, esa confianza plena en Dios, si yo me siento capaz de en esa presencia de Dios, que a veces no es fácil, ¿no es cierto? Pero es posible. Preguntarnos también si soy consciente de mis errores, pero si a la vez soy consciente de que Dios me ha creado a imagen y semejanza de Él. Como decíamos antes, esas potencialidades que Él tiene también las siembra en nuestro corazón para que nosotros la dejemos crecer. Y fíjense que hay un autor que es Cabarrús, que es un psicólogo. Él pone una imagen muy bonita. Dice que nosotros somos como un corazón de doble cara. Por un lado está nuestra cara vulnerable, herida, angustiada quizás, débil. También está la otra cara del corazón, que es un pozo de grandes posibilidades, dice él, ¿no? Y se refiere justamente a esto. Hacer germinar y dejar que broten en nosotros estas grandes capacidades que Dios nos ha dado. Yo me acuerdo que cuando era joven, por la formación que nos habían dado, yo hacía mucho hincapié en mi parte negativa.
Tal es así que un confesor que tuve me dijo, vas a hacer tu examen de conciencia de las cosas buenas que has recibido de Dios en el día de hoy. A mí me abrió un espectro muy amplio, ¿no es cierto? Porque incluso cambió mi autoestima, que yo me sentía muy poca cosa, ¿no? Muy débil. Yo siempre ponía la excusa de que era hija de migrantes, hija de personas que habían sufrido mucho, que vivíamos en el campo, que no teníamos muchas posibilidades, ¿no? Pero cuando yo empiezo a analizar lo que era mi familia, los valores que ellos como personas sencillas me han inculcado, y todo lo que Dios me fue mostrando a través de mi historia, descubro que mi historia es una historia de salvación, de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Y hasta hoy sigo agradeciendo de estar aquí, porque yo perdí a mi madre muy chica y podía estar en cualquier lado, ¿no? Y Dios sabe, solamente Él, por qué estoy aquí. Con todo lo que soy, ¿no? Con mis debilidades, con la grandeza que Él pone en mí, con este deseo de compartir experiencia con otros, ¿no? Yo creo que tenemos que tener la certeza que esa vida de Dios la tenemos dentro nuestro, ¿no? Dios nos regala su misma vida, y esa vida está dentro, está en nuestro interior. Por eso dice Santa Teresa, traía la presencia de Él a mí, o sea, entraba dentro de ella y se comunicaba con ese amigo. Entonces nuestro gran desafío es potenciar todo lo que Dios nos ha regalado a través de nuestra oración, descubrir y potenciar. Porque tenemos que dar fruto, nuestra oración tiene que dar fruto. No podemos tener una oración que simplemente es un consuelo, orar solamente en algún momento que estoy pasando muchas dificultades, o solamente pedir, sino estar con Jesús, estar con Él. Como vimos, Santa Teresa relaciona mucho su oración con la experiencia de amor de Dios, ¿no? De Dios que se le hacía muy cercano a través de Jesús. Ya, Eliana. Nosotros también podemos hacer algunos trabajitos personales para poder experimentar este amor de Él. En un retiro también a mí me dieron algunas frases bíblicas donde Dios muestra el amor que tiene a su pueblo, o el amor que le tenía a Jesús, y el amor que nos tiene a nosotros. Después yo se las voy a dar para que ustedes la tengan. Pero es muy importante, seguramente que ustedes son nacidos a escuchar la palabra, y muchas veces la palabra nos entra y nos sale, y nos entra y nos sale, ¿no? A veces los curas también hablan mucho y no nos queda nada. Entonces, es importante en todos los momentos quedarse con una palabra o con alguna frase que me llega al corazón. De lo que dice la palabra, de lo que dice el sacerdote, o de lo que me dice un libro. No leer mucho. Bueno, si quiero instruirme puedo leer, pero si es para mi oración, es dejar que Dios me hable a través de la palabra, ya sea de una persona, de un libro, de Él personalmente. Entonces, si yo puedo descubrir alguna frase, si es de la Biblia mejor, donde me manifieste lo que es Dios para mí, tenerla como una frase clave para mi vida. Entonces esa frase la puedo tener, por ejemplo, en el momento de estar en silencio delante de Él,
La puedo hacer presente a esa frase también cuando estoy cocinando, por ejemplo, estoy haciendo una tarea en la casa. Como le decía antes, también viajando. Yo muchas veces cuando voy caminando en algún lado, si no voy muy apurada y muy preocupada, me acuerdo de hacerlo y voy repitiendo interiormente esta frase. Una frase que después se repite sola y se va haciendo vida, vida en nosotros. Y esto es también orar, como decía Santa Teresa, ¿no? Estar en contacto con ese amigo, con ese Dios amoroso. Hay tres imágenes que yo se las voy a dar que son de Isaías. Una es de Isaías 43:4, si la quieren anotar. Dice, tú eres precioso a mis ojos, yo te amo. Nosotros podemos repetir para nosotros esa frase. Tú eres precioso a mis ojos. Tú eres preciosa a mis ojos. Yo te amo. Porque si se lo decía Isaías al pueblo, también nos lo dice a nosotros. En Isaías 49:15 dice, aunque tu propia madre se olvidara de ti, yo no te olvidaré. En Isaías 49:16 dice, te llevo tatuada en la palma de mi mano. Yo muchas veces cuando estoy contemplando, me imagino la mano grande de Dios y yo tatuada en su mano, ¿no? Qué bonita esa imagen para contemplar una vez y otra vez esa imagen, porque es una imagen preciosa de Dios, ¿no? Que nos muestra quién es Dios. Y en Mateo 3:17, la que comentábamos antes, que dice, tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado, en quien yo me complazco. Vamos ahora, yo los voy a invitar a hacer un momento de silencio. Si es posible, cerramos nuestros ojos para concentrarnos. Y voy a descubrir qué quedó en mí resonando de todo lo que he escuchado. ¿Qué me llegó para adentro? ¿Qué me cuestionó? ¿Qué me gustaría preguntar? ¿Qué me gustaría profundizar? Si me parece posible vivir esta experiencia de oración como trato de amistad, como una oración más contemplativa que transforme mi vida. ¿Qué dificultades encuentro por ahí para esto? Quizás alguno de ustedes ha tratado de experimentar este tipo de oración y no ha logrado.
Bueno, no sé si alguno quiere por ahí expresar lo que ha sentido o preguntar algo. ¿Quién quiere hacer alguna consulta, hacer alguna expresión con respecto al tema, puede abrir su micrófono y plantearlo? Hermana, yo siento que cuando uno hace adoración al Santísimo es una buena instancia para tener esta comunicación, porque ahí como que no tiene tantas distracciones. En cambio, en su casa tiene muchas distracciones. Y para uno se le hace difícil, porque yo creo que uno se tiene que concentrar también y tratar de hacerlo, porque si no, no hace nada, tampoco lo va a hacer. Pero lo primero es que uno diga, ya, lo quiero hacer, y intentarlo y quizás de a poquito ir avanzando. Y lo otro que me quedó dando vueltas fue el silencio, que bueno, eso hace tiempo que me está dando vueltas, y que me he dado cuenta que es muy importante el silencio. Y muchas gracias. Es verdad lo que dice María Inés. Desde luego que la iglesia se presta, ¿no es cierto?, como lugar. Yo planteaba lo de la casa porque, bueno, a veces no hay posibilidades, más en este momento, ¿no es cierto? Y hay una cierta posibilidad. Y otra cosa, lo que decía ella, es verdad, es querer y es perseverar. Cuesta mucho perseverar, porque lo ideal es ponerse un momentito diario, chiquito, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, como yo le decía, como elevar esa mente, ese deseo de estar con Jesús, si no puedo, en el silencio, en algún momentito, ¿no? Lo que más cuesta es el silencio interior, ¿verdad? Porque en nosotros hay muchos ruidos. Hay preocupaciones, hay dolor, hay, bueno, 100.000 cosas, ¿no? Y yo creo que es la batalla más grande que tenemos que librar. El estar, como dice Santa Teresa, es lo que cuesta, el estar. Por eso yo le decía que es importante o tener una frase que me haga volver a ese encuentro con Dios, que puede ser una palabra, una frase muy cortita. En el caso mío yo tengo una frase que es mi Dios, simplemente, mi Dios. Dejarla como caer a mi interior esa frase, no pensarla, sino dejarla caer al interior y me permite encontrarme de nuevo con Él. Porque nosotros no podemos estar más de 5 minutos así en silencio total, ¿no? Son muchos los ruidos que tenemos. Por eso es importante también, ¿cuál es el ruido más importante que tengo hoy? Bueno, mi ruido de hoy era que yo tenía que darle una charla a ustedes. Entonces estaba en mi oración y decía, no señor, la charla ya está y la vas a dar tú conmigo. Y de verdad, porque uno inconscientemente, ¿verdad?, la mente se le va. Entonces volver otra vez, porque lo que Dios quiere es el deseo de estar con Él. El deseo de estar con Él. Porque después Él va haciendo un montón de cosas que nosotros no podemos hacer. Seguramente que todo lo que le llega a ustedes de lo que yo le dije es obra de Él, desde luego. Yo leí un poco, saqué de lo que yo estaba acostumbrada a dar y se los brindo con cariño, pero es Él el que hace todo. Yo le diría que la perseverancia es importante. Y si uno se habitúa a tener, si se pudiera hacer un horario, sería ideal. Pero bueno, yo sé que hay personas que no pueden. Pero sí el buscar todos los días un ratito en la casa o en la iglesia. Yo quería comentar algo.
Yo estuve al lado del padre Ignacio Larrañaga durante 10 años o algo así. Hicimos talleres y qué sé yo. Y él siempre nos decía que uno, siempre le enseñaban a uno los mandamientos y qué sé yo, pero que los mandamientos eran la base. Y todo lo demás viene por añadidura, que el primer mandamiento que dice amar a Dios sobre todas las cosas debiera ser, primero que nada, dejarse amar por Dios, porque Él es la fuente real del amor. Que era imposible que amar a alguien que uno no conoce. Entonces, yo recuerdo siempre mucho las frases que él decía durante tantos años que estuve en esto. Y otra cosa que nos decía era que para rezar, así como para comer, hacía falta solamente comenzar. Entonces, cuando uno comienza y se pone en presencia de Dios, Él hace todo el resto. Y bueno, yo creo que muchas cosas Él tenía mucha razón. También nos decía de que solamente hacía falta una palabra bien en el corazón, grabada en el corazón, para que Él de ahí siga escribiendo lo que Él quiere escribir en nosotros. Que no leyéramos mucho, es la persona que agarra la Biblia y dice ya, a ver, hoy qué me dice Jesús, y abre en cualquier página, eso no, es una palabra. Y bueno, Él nos decía, con que tú te sientes y comiences a decir Jesús, 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 pero saboreando y sabiendo conscientemente lo que estás diciendo. Él se encarga de escribir todo el resto. ¿Qué eso? Sí, hay muchas maneras, ¿no es cierto? Cada uno tiene que buscar lo que le ayude. Si supieras que yo en los años 80 comencé mi vida contemplativa por Larrañaga, porque él iba mucho a la Argentina a dar los talleres. Sí, claro. Y después ya seguí con otros caminos, ¿no? Pero sí es verdad, hay que querer y hay que gustar de esa oración, ¿no? Y de verdad que el buscar una palabra sí ayuda. A lo mejor le ayuda una frase o esto de... Pero a mí me parece que es importante cuando uno lee la palabra, como decía antes, leer la palabra y ver qué es lo que dice la palabra. Bueno, Jesús dice esto, sanó, hizo tal cosa, lo que sea. Pero ¿qué me dice a mí hoy? Y quedarme con alguna frasecita, una frase, y ver qué me dice esa frase hoy a mí. Entonces de esa manera yo la reflexiono, pero después ya me quedo en silencio estando con Jesús. Y ya no hace falta seguir pensando y qué voy a hacer, no. Tengo claro lo que me dijo la palabra y me quedo con Dios descansando para que Él impregne esa palabra en mí, como que la talle, diríamos, en mí, ¿no? Entonces el silencio, ese silencio contemplativo, el que hace que la palabra se encarne en nosotros. Por eso es importante, aparte de tener sus oraciones y de rezar, ¿verdad? Que seguramente que ustedes lo hacen, el tener este momentito de oración, ¿no? De silencio. Me gustaría hacer un comentario, y más que comentario, una consulta. En ese plano, cuando tú hablabas, María, esa oración en que uno tiene que entregarse con amor y hablarle con amor a Dios, digamos, me cuesta entenderla desde el punto de vista humano, ¿ah? Del punto de vista práctico, porque uno es muy terrenal y justamente uno confía en esa persona plenamente y por eso se entrega en silencio, se hace la contemplación, o sea, se calma para encontrarse con Dios, y uno busca y quiere que llegue Él a uno, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿cómo yo hago ese puente de amor con Él, en que yo normalmente le pido a Él que me mejore en esto, le doy gracias por muchas cosas que me da, pero esa relación de amor que tengo con esa persona, Dios, que yo sé que Él me da todo a mí, yo no sé lo que le doy a Él, digamos. Entonces, ¿cómo en términos prácticos tú planteas
esa entrega de amor que uno debe darle a Dios. No sé si me explico en la pregunta. Y lo segundo esto para redondear, todo lo que tú has hablado, no sé si yo me incorporé un poquito más tarde, cuando hay oración comunitaria, digamos, porque aquí lo hicimos en la oración personal, ¿no es cierto?, que es el tema. Pero en lo que sí yo me he dado cuenta que cuando hay oración comunitaria y uno la palabra de Dios la lee, ¿no es cierto?, y distintos hermanos la interpretan o dan a entender lo que entendieron o lo que les llegó al corazón, muchas veces Dios nos habla justamente a través de nuestros hermanos. Y a veces lo que uno no entiende en términos de la vida práctica, del mensaje que Dios me quiere dar a mí, se lo dio a un hermano y ese hermano me lo traspasa a mí y eso me hace mucho más terrenal y más fácil la vida, digamos. Lo comento eso porque nosotros en la comunidad de madrugadores nos pasa. Habitualmente cada 14 días nos reunimos, hoy día a través de Zoom, y cuando rezamos nos falta que un hermano hable y a veces a uno le llega un mensaje, a otro llega a otro. Pero quiero quedarme en la idea al principio, la consulta inicial, digamos. ¿Cómo es esa relación de amor que tú planteas? Que me encantó ese enfoque, pero no, todavía me cuesta verlo. No sé si soy demasiado duro para entenderlo. No, lo que pasa es que somos muy racionales, ¿no? Nos manejamos mucho desde la cabeza. Pienso, analizo, ¿no es cierto? Reflexiono, que está bien, ¿no es cierto? Pero tenemos que bajar eso al corazón. Tenemos que bajar al corazón. Porque yo un amigo no lo entiendo ni no lo analizo desde un libro, desde la teoría, sino desde una experiencia. Y yo creo que lo importante para todo esto es sentir, experimentar que Dios me ama. Experimentar, buscar la manera de descubrir esa imagen tan positiva que Jesús nos muestra del Padre, sentir que Él me ama a mí como soy. Yo soy Juan y soy así y tengo mi familia. Desde luego que Él nos habla a través de muchos medios, nos habla a través de las personas, como decía antes, de un libro, de los acontecimientos de la vida, del dolor muchas veces, ¿no? Hay que pasar a veces dolores fuertes para descubrirlo a Él. Él me habla de muchas maneras. Por supuesto que en una oración comunitaria, no sé, a mí me parece que lo importante es primero hacer silencio y ver qué es lo que me dice Dios a mí. Y después compartirlo, y ahí está la riqueza en el compartir, porque lo que dice mi hermano también me puede llegar a mí y también me puede ayudar mucho. Pero sería lindo también hacer un momento de silencio para ver qué me dice Dios personalmente a mí. Porque si no puedo copiar y repetir lo que dice el otro. Aunque el otro me puede ayudar mucho. Nosotros también compartimos lo que nos dice la palabra, ¿no? Y yo comparto lo mío, pero después también me voy a enriquecer con lo que aporta el otro. Porque Dios también me habla a través del hermano, exacto. ¿Te parece? Sí, perfecto. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. ¿No? María del Carmen, te queremos agradecer por este momento. Creo que hay muchas preguntas. Nos gustaría quizás profundizar un poco más. En otro momento será. Nos queda en deuda un taller, ¿no es cierto? Que quizás sería bueno hacerlo en algún momento. Y eso, darte gracias en nombre de la parroquia. ¿Ya? Y... El rincón de... ¿Cómo? Y como si la aplaudimos en silencio para no meter tanta bulla. Bueno, muchas yo también gracias, le agradezco hermana. a ustedes por invitar. Descansa y Ya. nosotros nos vemos en la misa de mañana en la mañana. Mañana temprano. Mañana Bueno, muchas temprano. gracias a ustedes, gracias por la escucha y ojalá que se animen a empezar. Eso es lo importante. Muchas gracias, hermana. Bueno, Gracias.
Chao. Muchas gracias. Gracias, hermanita, que esté bien. Gracias, Gracias. hermana. Chao, chao, Chao. 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 Chao, chao.